Muy buenos días, jóvenes de noveno grado. Les saluda la profesora Nurli Romero. Esta semana vamos a trabajar el tema productos notables, así que empezamos. Sección 1. Producto de binomios con término común. Ejemplo 2.1. Aquí me piden que yo haga la multiplicación de dos binomios, para lo cual lo que nosotros vamos a hacer es encontrar el número que va en cada una de estas casillas. Empezamos dando la solución al primer ejercicio. X más 2 por X más 3. Que esto sería igual a, voy a tomar el primer término del primer binomio, en este caso es X, y lo voy a multiplicar por el segundo binomio que es X más 3, que es lo que tengo acá. Miren, el primer término del primer binomio que es X, multiplicado por el segundo binomio que es X más 3. Más, ¿por qué más? Porque ahora voy a tomar el 2 y como está positivo, por eso voy a colocar más acá. Y coloco el segundo término que es 2 y lo multiplico por este binomio que es X más 3. Aquí lo pueden observar. Seguidamente de esto vamos a aplicar la propiedad distributiva. En este caso vamos a multiplicar X por X, X al cuadrado. Positivo por positivo, positivo. X por 3, 3X. Miren. Esto que está acá nos resulta de multiplicar esta X por cada elemento de este binomio. Repito, X por X, X al cuadrado, positivo por positivo, positivo y X por 3, 3X. Lo mismo que hicimos aquí vamos a hacer en esta parte de acá. Vamos a tomar el 2 y lo vamos a multiplicar por X. En este caso, positivo por positivo es positivo. 2 por X es 2X, positivo por positivo es positivo y 2 por 3 es 6. Una vez nosotros tengamos eso, podemos reducir términos semejantes. En este caso aquí los términos semejantes son 3X y 2X, porque tienen la misma variable y esa variable tiene el mismo exponente. Por lo tanto, tendría X al cuadrado, solamente lo vuelvo a copiar y yo hago la adición acá. 3X más 2X es 5X y luego bajo el 6. Aquí me queda lo que es el resultado del producto de esos dos binomios. Ahora bien, como me piden aquí que yo encuentre el valor en cada casilla, pues retomo lo que es la respuesta y si ustedes se fijan, en esta casilla que va aquí, el valor que yo voy a colocar sería 5, sería este que obtuve acá, ¿ves? Que es el segundo término, ¿verdad? Entonces el coeficiente en este caso, que es el que va acompañando la X, porque me queda, ¿verdad? Positivo 2 más positivo 3, que es igual a positivo 5. Entonces, este valor que me quedó aquí es el que va a ir en esta casilla. Ahora bien, ¿qué valor va a ir aquí? Pues sería este último valor que me quedó acá, que en este caso sería 6. Muy bien, le damos solución al segundo la segunda multiplicación de los binomios, por lo tanto tengo X menos 2 por X más 3. Vamos a hacer lo mismo que hicimos en este ejemplo A. Vamos a tomar el primer término y lo vamos a multiplicar por este binomio. Entonces me quedaría X por X más 3. Luego, como acá tengo un negativo, pues voy a poner el menos aquí. Voy a tomar el 2 y ese 2 lo voy a multiplicar por X más 3. Muy bien, entonces aplicamos la propiedad distributiva. X por X, X al cuadrado. Positivo por positivo, positivo. X por 3, 3X. Ahora bien, negativo por positivo, negativo. 2 por X, 2X. Negativo por positivo, negativo. 2 por 3 es 6. Luego aquí vamos a hacer reducción de términos semejantes. Bajamos X al cuadrado y como 3X y 2X son semejantes, entonces en este caso, como son signos distintos, vamos a restar. 3X menos 2X es X nada más. Porque me queda 1, ¿verdad? Cuando no va un valor aquí, o sea, un coeficiente, antes de la X nosotros ya sabemos que es 1. Entonces 3X menos 2X me queda X y bajo el negativo 6. ¿Qué valores van a ir en estas casillas? Pues en este caso, recordemos que acá en esta casilla va a ir el coeficiente que acompaña a la X. En este caso, como no tiene, ya sé que es 1, entonces coloco 1 acá. Ahora bien, ¿qué valor va a ir en esta casilla? Pues sería este que está acá, que es negativo 6. Muy bien. Ejercicio C, X más 2 por X menos 3. Vamos a hacer lo mismo, entonces vamos a tomar el primer término y lo multiplicamos por el segundo binomio. Luego colocamos el más, tomamos el segundo término y lo multiplicamos por X menos 3.
X por X es X al cuadrado, positivo por negativo es negativo, 3 por X, 3X. Positivo por positivo es positivo, 2 por X es 2X, positivo por negativo es negativo, 2 por 3 es 6. Hago reducción de términos semejantes, X al cuadrado y negativo 3X más 2X, como son semejantes, tienen signo distinto, entonces tengo que restar. Negativo 3X más 2X, pues me queda negativo 1X, por lo tanto me queda X al cuadrado menos X menos 6, ¿verdad? ¿Qué valores van a ir en la casilla? Pues el coeficiente que acompaña a la X, en este caso es 1, pero el signo que está antes lo voy a tomar porque si hay un signo antes de un número le pertenece a él. Negativo 1 en esta casilla y negativo 6 en esta casilla de acá. Inciso D, X menos 2 por X menos 3. Tomo el primer término X, lo multiplico por el segundo binomio, luego copio el signo, tomo 2 y multiplico por X menos 3. Positivo por positivo es positivo, X por X es X al cuadrado. Positivo por negativo es negativo, X por 3 es 3X. Negativo por positivo es negativo, 2 por X es 2X. Negativo por negativo es positivo, 2 por 3 es 6. Y hacemos reducción de términos semejantes. Bajamos X al cuadrado. Aquí miren, estos dos son semejantes, signos iguales se suman y se mantiene el mismo signo. Negativo 3X menos 2X, como tienen el mismo signo menos, en este caso la respuesta va a quedar negativa, pero voy a sumar esos dos valores. 3 más 2 es 5X y luego bajo el positivo 6. ¿Qué valor voy a copiar en esta casilla? Pues el que acompaña a la X, este coeficiente es menos 5. ¿Y cuál voy a copiar en la segunda casilla? Pues es el positivo 6. El producto resultante es un trinomio. El coeficiente del segundo término es la suma de dos números y el tercer término es el producto de esos mismos números. En forma general, lo que nosotros acabamos de hacer anteriormente, que es la multiplicación de dos binomios, pues miren, aquí me queda X por X, X al cuadrado, X por B, BX, A por X, AX, positivo por positivo, positivo, A por B, AB. Muy bien. Luego lo que se hace aquí es que se baja la X al cuadrado y estos dos, como son los términos semejantes, en este caso se suman y se mantiene la misma variable, ¿verdad? Porque son semejantes. Se suma el valor de A con B y se deja la variable que es semejante, en este caso la misma variable que es X, más el producto del último, el término del primer polinomio por el último del segundo polinomio. Ese es el producto. Producto de binomios con término común. Si nosotros tenemos X más A por X más B, que fueron los mismos ejemplos anteriores, pues nosotros vamos a proceder a multiplicar cada elemento del primer binomio por el segundo binomio, ¿verdad? Muy bien. Ejemplo 2.2. Resuelva aplicando el producto de binomios. X más 3 por X más 8. Aquí tengo la solución, entonces nosotros aquí lo que hacemos es lo siguiente. Multiplicamos X por X, me da X al cuadrado. Luego lo que hacemos es sumar los segundos términos, o sea, el segundo término del primer binomio, lo sumo con el segundo término del segundo binomio, que en este caso sería 8. Por eso entre paréntesis vamos a colocar 3 más 8 y voy a copiar la variable aquí que es la misma. Como es la misma variable, el mismo término común lo copio después del paréntesis. Más voy a multiplicar el último término o el segundo término del segundo polinomio, en este caso el segundo binomio, por el segundo término del primer binomio. Entonces acá me quedaría X al cuadrado, 3 más 8, 11, y bajo la X, más 8 por 3, 24.
Ejemplo número 2, que es el inciso B. X más 3 por X menos 8. Entonces, voy a elevar el primer término al cuadrado, X por X, X al cuadrado, más. Entonces, voy a hacer la operación con los valores que tengo aquí, que es el segundo término del primer binomio por el segundo término del segundo binomio. Entonces, me quedaría 3 menos 8, y la variable que es la misma, la voy a colocar aquí, la común, que es X, más la multiplicación del segundo término del primer binomio por el segundo término del segundo binomio. Entonces 3 por negativo 8. Cuando ya resolvemos nos queda X al cuadrado, 3 menos 8 es menos 5. Copio la X, 3 por negativo 8 es negativo 24, pero como hay un positivo, negativo por positivo es negativo, por lo tanto la respuesta es X al cuadrado menos 5X menos 24. El cuadrado de la suma o diferencia de dos monomios. Desarrolla los siguientes productos, X más A al cuadrado y X menos A al cuadrado. Ok, esto se refiere aquí, cuando tengo el signo más, al cuadrado de la suma de dos monomios, y aquí se refiere a la diferencia, que por eso está el menos, del cuadrado de dos monomios. Muy bien, vamos a darle solución al primero. Si yo tengo X más A al cuadrado, pues eso va a ser igual a X más A por X más A. Recuerde que A más A es 2A y que A por A es A al cuadrado. Entonces aquí tienen que tener bastante cuidado. Que A más A es 2A y que A por A es A al cuadrado. Por consiguiente, X más A al cuadrado va a ser igual a el primer término, que es este que está aquí, al cuadrado, más 2 veces el primer término por el segundo, que es lo que tengo aquí, A por X. Primer término por el segundo, más el segundo término al cuadrado. El cuadrado de la suma de dos monomios es X más A al cuadrado es igual a X al cuadrado más 2 veces A por X más A al cuadrado. El cuadrado de la diferencia de dos monomios sería, miren, X menos A al cuadrado es igual a X al cuadrado menos 2AX más A al cuadrado. Recuerden cuál van a utilizar, qué es lo que ustedes van a utilizar para el cuadrado de la suma y para el cuadrado de la diferencia. Si ustedes observan, en el inciso A teníamos el cuadrado de la suma y aquí tenemos el cuadrado de la resta, ¿verdad? Que es X menos A al cuadrado es igual a X menos A por X menos A, y recordemos que negativo A más negativo A es negativo 2A y que negativo A por negativo A es positivo A al cuadrado. Por consiguiente, X menos A al cuadrado va a ser igual a X al cuadrado menos 2 veces A por X o menos 2A por X más A al cuadrado. Ejemplo 2.4. Aquí tenemos ya un ejercicio de la suma, en este caso, al cuadrado de este binomio, y también tengo la diferencia. Entonces vamos a desarrollar. Si yo tengo X más 5 al cuadrado, pues esto sería igual a X al cuadrado más 2 veces multiplicado el segundo término, en este caso por el primero. Por eso tengo aquí X al cuadrado más 2 por 5 por X más el segundo término al cuadrado. Una vez tenemos expresado estos utilizando, ¿verdad? Esta, que es la forma de poder desarrollar esta suma en este caso de cuadrados, que recordemos que X más A al cuadrado va a ser igual a X al cuadrado más 2 por A por X más A al cuadrado. Entonces en este caso aquí solo estoy aplicando eso en este ejercicio, por lo tanto me queda X al cuadrado más 2 por 5, 10, y copio la X, más 5 al cuadrado, 5 por 5, 25. Ahora aquí está la diferencia y tengo cómo lo voy a desarrollar, ¿verdad? Entonces tengo la diferencia, en este caso, pues sería X al cuadrado, o sea, el primer término al cuadrado, menos, porque es diferencia, menos 2 por 3 por X, más, en este caso, el segundo término, que es 3 al cuadrado.
Entonces me quedaría x al cuadrado, negativo 2 por 3 es menos 6 bajo el x, más 3 al cuadrado es 9. Aquí tienen la solución. Ok, recuerden aquí identificar quién es A y luego van a usar siempre la X, ¿verdad? Porque aquí les van a dar siempre una X. Ejemplo 2.5. ¿Qué pasa cuando el segundo término tiene también una variable? En este caso, miren, desarrolle A más 4n al cuadrado. Pues, ¿cómo voy a resolver eso? Muy bien, va a ser exactamente lo mismo a usar la fórmula general para la suma de cuadrados. En este caso, voy a tomar el primer término y lo voy a elevar a la 2. Entonces, a la 2 más 2 multiplicado por A, que es el primer término, por el segundo término, que es 4n. Miren, toman el primer término y lo multiplican por el segundo y eso va a ir multiplicado también por 2. Ese 2 no va a cambiar porque ya es de la fórmula. Más el segundo término, que en este caso sería 4n elevado al cuadrado. Entonces nos quedaría a al cuadrado más 2 por 4, 8. A por n a n. Miren, me quedan las dos variables ahí porque al momento de efectuar la multiplicación de dos variables que son diferentes, pues me van a quedar ambas en la respuesta. Repito, 2 por 4, 8, a por n a n, más 4 al cuadrado, 4 por 4, 16, y en este caso, la variable que vaya acompañando a este número, siempre que haya una variable aquí, pues usted también la va a elevar al cuadrado y la respuesta le va a quedar así, con la variable elevada al cuadrado. Por lo tanto, la respuesta de este ejercicio de A más 4n al cuadrado es A al cuadrado más 8an más 16n. Sección 3. Ahora tenemos el producto de la forma x más a por x menos a. Ejemplo 2.6. Desarrolle x más a por x menos a. Aquí nosotros tenemos dos soluciones. Está la primera solución, que en este caso se usa la forma, ¿verdad? Que usa la forma x más a por x más a. Y también tengo la distributiva. En este caso vamos a explicar la distributiva para que ustedes puedan hacer uso de ella. Entonces, si nosotros tenemos la multiplicación de estos dos binomios, lo que vamos a hacer es lo que ya les había explicado anteriormente. Tomamos el primer término y lo multiplicamos por el segundo binomio. Luego colocamos este signo que tengo en el primer binomio, que es más. Agarramos el segundo término, que es a, y lo multiplicamos por este binomio. Por lo tanto, me quedaría x por x, x al cuadrado, x por a x. Miren, ¿por qué me queda negativo acá? Positivo por negativo, negativo. Muy bien. Positivo por positivo, positivo. A por x, a x. Positivo por negativo, negativo. A por a al cuadrado. Y vamos a reducir términos semejantes. Solo que aquí observen lo siguiente. Yo tengo los términos comunes que son exactamente los mismos. Uno está negativo y otro está positivo. Por lo tanto, eso lo voy a cancelar. Se me cancela negativo a x con ax. Aquí es como cuando nosotros tenemos un 3 acá y un positivo 3 acá. ¿Qué pasa si tenemos un negativo 3 y un 3? Eso se nos convierte en 0, ¿verdad? Por lo tanto, aquí por eso cancelamos, porque yo tengo una x positivo y una x negativo, por lo tanto los cancelo. ¿Qué me va a quedar de respuesta? Pues x al cuadrado y negativo al cuadrado. Esa sería la respuesta. La expresión x más a por x menos a va a ser igual a x al cuadrado, que es el primer término, en este caso de los binomios que me dan, menos a al cuadrado, que sería el segundo término que me dan en ese binomio. Por lo tanto, esto se conoce como la diferencia de cuadrado. Muy bien, chicos, aquí les tengo la tarea. En el ejercicio 2.1 les pido desarrollar los siguientes binomios con un término común. Les doy 3 ejercicios que tienen que resolver y también les doy un ejemplo, ¿verdad? Les vuelvo a colocar aquí en la tarea el ejemplo, cómo deben de desarrollarlo, que es el ejemplo ya explicado anteriormente. En el ejercicio 2.2 también les pido que puedan resolver estos 3 ejercicios, el A, el B y el C, y también les doy el ejemplo de cómo deben de resolver. En este caso, en el siguiente ejercicio 2.3,
Desarrolla aplicando el cuadrado de la suma la diferencia de dos monomios. Les pido que lo hagan en este caso para la suma y para la diferencia, ¿verdad? Aquí les doy un ejemplo de cómo deben desarrollarlo para la suma y la diferencia lo tienen en explicación también. En el 2.4 les pido que desarrollen este ejercicio, x más 7 por x menos 7 y el b que es x menos 3 por x más 3. Aquí lo que van a hacer ustedes es guiarse también de este ejemplo para poderle darle solución. Y pueden ver, recuerden que pueden ver el video las veces que gusten para retroalimentar y que al momento de desarrollar los ejercicios, ya que se les da una ayudita colocándoles el ejemplo, en este caso de cómo van a resolver, pero no queda de más que ustedes estén viendo el video las veces que gusten para así tener un aprendizaje significativo. Ok, recuerda copiar todo el contenido del video, resolver los ejercicios asignados como tarea. En todas las páginas donde desarrolle el tema y la tarea debe llevar escrito su nombre completo, curso y sección. Esto es obligatorio. Si usted al momento que me envíe la tarea no tiene su nombre completo, curso y sección, su tarea va a ser devuelta. Tomar fotos a su trabajo. Recuerde aquí tema completo y tarea. Es todo lo que tiene que mandar como evidencia a mi número personal. Horario de atención de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 p.m. Recuerden este horario de atención y por favor respetarlos. Cualquier duda que tengan, pues me escriben a mi número telefónico 9568-0781. Que tengan feliz día y Dios les bendiga.